Buenas noches. En el marco de la asignatura Desarrollo Social Contemporáneo, hemos abarcado temas de impacto directo en la sociedad, como el tema de participación política, y el día de hoy vamos a abarcar temas como el feminismo y la escuela. Para ello tenemos una invitada que se llama Carolina Rodríguez. Ella es licenciada en Lingüística y Literatura, es especialista en Pedagogía de la Lúdica y es magíster en Estudios de Género y Feminismo de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, Carolina. Te agradezco. Bueno, pues vamos a comenzar la entrevista. La primera pregunta es, ¿en el contexto educativo hay una construcción o deconstrucción del feminismo? Bueno, yo creo que es una pregunta que tiene como una doble vía, ¿no? Es necesario que haya una deconstrucción, y es necesario que haya una deconstrucción precisamente de todas esas paradigmas y de todas esas normativas o cánones que existen alrededor del patriarcado y de la construcción precisamente del feminismo y del género. Entonces, inicialmente es necesario que exista como esta deconstrucción para poder ser atravesados por una nueva historia, y es una nueva historia que sea construida precisamente por la voz de las mujeres y la participación de las mujeres en todos los escenarios y en todas las disciplinas. Bueno, la segunda pregunta es, ¿de qué manera se puede crear una cultura de participación político-ciudadana de la mujer dentro del contexto de la escuela? De la escuela, bueno, digamos que es una preocupación además muy nueva, ¿no? Y sobre todo en Colombia, en los estudios feministas en Colombia. Es una preocupación nueva que está contemplada, yo diría, desde unos 5 años hacia atrás, hasta el momento, que hace parte de políticas públicas. Hay una preocupación fundamental en este momento por la participación de la mujer, por la igualdad de la mujer, por la equidad de la mujer. Existen programas relacionados con la educación diferencial y diversa, existen programas relacionados con la perspectiva de género, existen normativas, artículos que contemplan precisamente cómo se debe llegar con una nueva visión a la escuela y qué otras formas existen para enseñar y sobre todo consolidar procesos de participación de las mujeres, no solamente en la escuela, sino en todos los ámbitos de la ciudad. Pero en lo que tiene que ver con educación, digamos que existe la normativa y digamos que llega de manera a veces un poco arbitraria a las escuelas, ¿no? Hay que tener en cuenta, digamos, el contexto de las escuelas, las mismas problemáticas socioculturales de las escuelas. Entonces, a veces llega tratando de forzar una entrada que ya de por sí es problemática. Entonces, y le sumamos a eso la formación docente, que es supremamente importante. Yo creo que también ese es un problema en la actualidad, y es que no existen maestros y maestras que estén del todo comprometidos con una causa que tenga que ver con la participación de la mujer. Ese todavía es un tema que causa mucho escozor en la escuela, ¿no? Entonces dice, aquí no hay ningún problema, no hay ningún problema ni de género, o eso le pertenece a las feministas, y la educación es diversa y la educación respeta lo diferencial, y en el momento de entrar en una discusión, digamos, disciplinar, se da una cuenta que las cosas no se dan de esta manera, que sí existe todavía una normativa muy patriarcal en la escuela, que existe todavía una educación marcada por el androcentrismo, y pues digamos que una de las tareas iniciales es precisamente que esos programas que están escritos se vuelvan acciones que de verdad muestren la participación de la mujer. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo llegan las políticas de género y feministas a la escuela? Como te digo, llegan de manera un poco arbitraria, y llegan como una normativa que es más política, y que está mucho más ubicada sobre el papel que sobre la acción del docente. Entonces,
en primer lugar hay que tener en cuenta que en las escuelas de por sí ya existen problemáticas que más que ligadas a la educación están ligadas al ámbito como axiológico, al ámbito como de la formación de la moral y de los principios. Y en la casa se forma precisamente desde una apuesta supremamente androcentrista. Entonces, al llegar a la escuela, digamos que la diversidad se tropieza con estas políticas y pues el intento del docente a toda costa pues es entender la educación diferencial, aunque es, como te digo, es supremamente difícil. Yo lo digo pues por experiencia propia. Digamos que los temas de género y feminismo, bueno, el feminismo no se toca en la escuela. El feminismo es algo que no es visible en la escuela. Es más, parece que considerarse feminista causa cierto problema, ¿sí? Porque pues es un punto de enunciación que además es político, entonces puede causar muchísimos problemas también si existe una perspectiva feminista en alguna de las mujeres o de los hombres que habiten la escuela. Eso por un lado. Y por el otro lado, las políticas tienden a homogenizar los comportamientos relacionados con la perspectiva de género y terminan por ser casi más patriarcales y dogmáticos que cualquier otra forma de comprensión de estas perspectivas en la escuela. Bueno, en relación con la violencia de género, ¿cómo aporta el quehacer docente? Es complicado. Te digo que, digamos que eso es uno de los cuestionamientos. Bueno, partamos del hecho de que ese cuestionamiento yo no me lo hacía hace 10 años. ¿Sí? Yo llevo 18 años en la docencia y hace 10 años, digamos que no era una de mis preocupaciones entender la violencia de género, precisamente porque estaba inmersa en el mismo sistema, ¿sí? Heteronormativo. Entonces no existía esa preocupación. Digamos que al entrar a la escuela de género y al entrar a participar de los estudios de género y de los estudios feministas, una empieza a comprender cuáles son las dinámicas precisamente con las cuales se juega y se movilizan ciertas formas de poder, y pues de qué lado estamos nosotras las subalternas o de qué lado estamos las sujetas que queremos empoderarnos y participar. En esa medida ya como maestra una empieza dentro del quehacer docente a tener ese tipo de acciones afirmativas que además vienen a ser muy formativas en las niñas y también en los niños, que no debería ser además una tarea desde nuestras disciplinas, es decir, la escuela pues no alcanza a llegar a formar seres desde ese ámbito axiológico, porque yo creo que además es la responsabilidad de la familia total, pero pues se le ha dado además esa tarea a los maestros y a las maestras. En esa medida pues digamos que desde mi asignatura y desde los planes curriculares se ha intentado incluir la perspectiva de género en la escuela a través de la inmersión y de la aparición de las mujeres en la música, en la filosofía. Primero es como simplemente hacer otra vez los nombramientos que han dejado o que han invisibilizado a la mujer. Entonces entender que sí existen mujeres en la historia y pues construir esa historia desde las mujeres. Digamos que ha sido el primer paso, ¿no? Entonces se han cambiado los planes de estudio, se han cambiado los currículos de la escuela y se le ha dado un punto a favor, y es que las mujeres aparecen y por lo menos ahora son nombradas, ¿no? Eso es digamos que un primer paso. Okay. ¿Qué podríamos hablar de las relaciones de poder en el contexto del desarrollo de la mujer? Digamos que ya existe, pues hay una historia ya del empoderamiento de las mujeres en relación con el desarrollo, y las políticas de desarrollo pues están ya más marcadas a una perspectiva de género, y sobre todo a la posibilidad de que las mujeres participen desde la diferencia. Eso ya es claro y hace parte, digamos, de las políticas públicas y de muchas políticas además también mundiales. Sin embargo, los ejercicios de poder siguen siendo muy fuertes
y hay, todavía existe mucha resistencia a la hora de abordar estos temas. Entonces, es más, con días, con celebraciones como la celebración del Día de la Mujer, entonces, o existe una reivindicación de la mujer con esta celebración, o al contrario, se refuerza la dominación que existe por parte de los hombres de la mujer. Entonces, se entra un poco en las contradicciones de qué debería ser el feminismo y qué debería ser y cuáles deberían ser las políticas de participación de las mujeres en relación con el desarrollo, ¿no? Pues las corrientes de desarrollo han avanzado muchísimo en el empoderamiento de las mujeres, han aportado de manera muy significativa en proyectos en pro de las mujeres, sobre todo lo que tiene que ver con las mujeres y el conflicto armado, ¿no? Que es, digamos, supremamente importante, además con lo que tiene que ver con la violencia de la mujer. Entonces, yo creo que el aporte más significativo ha sido la presencia de políticas de desarrollo en relación con la violencia contra la mujer en el conflicto armado, que es, digamos, una de las fuentes en este momento más preocupantes en cuanto a políticas de mujer que se han dado en los últimos años, ¿no? Eso me parece importante, pero como te digo, sin embargo, aunque hay resistencias, aunque hay líneas de fuga, existen todavía muchas normativas y hay mucha resistencia en cuanto a la participación de las mujeres en ciertos escenarios. Se sigue privilegiando el ámbito de lo privado para la mujer. El escenario de lo público todavía sigue marcado diferencialmente. Ok, bueno, ¿las prácticas educativas atienden a la transformación de los sistemas clasificatorios? No, yo creo que esa ha sido una discusión, y es una discusión muy importante. En este momento lo ideal es partir del lenguaje diferencial, que viene a ser una transformación de la gramática total, que viene a ser, digamos, un aporte muy importante a la hora de mirar cómo se manejan esas categorías diferenciales en la escuela. Sin embargo, se mantienen de manera muy fuerte en disciplinas, por ejemplo, como la educación física. Entonces tú vas a notar, por ejemplo, que existe ciertos deportes que se privilegian para mujeres, deportes que se privilegian para hombres, aún ejercicios, y existe cierto mito acerca de ejercicios que deben o no hacer las mujeres. En la música, por ejemplo, existe un sesgo grandísimo clasificatorio en que las mujeres cantan y deben estar dedicadas al canto y los hombres a tocar cierto tipo de instrumentos, por ejemplo. Y en otras disciplinas, por ejemplo, que la filosofía es mucho más masculina porque está más cerca de la racionalidad, que las artes son mucho más cercanas a la feminidad. Entonces, todavía existe ese mito diferencial que además después llega a la educación superior. Entonces ahí es donde se ve reflejado un poco esa categorización, y es que las mujeres terminan definiendo cierto tipo de profesiones o apareciendo en cierto tipo de profesiones, y los hombres siguen en las ciencias exactas, siguen en las matemáticas, siguen en las ingenierías, y aquellas mujeres que hacen una participación en otras disciplinas, pues aparece lo que se llama que definitivamente esta mujer es una excepción. Entonces aparecen lo que se llama las mujeres excepcionales, y esas excepciones hacen que sigan existiendo categorías diferenciales. Entonces existe hombre, excepciones y mujeres. Entonces esa viene a ser también una problemática muy interesante que se ha abordado dentro de las teorías feministas. De acuerdo, bueno, para terminar, ¿cuál es el camino de la educación en relación con el feminismo y la perspectiva de género? Bueno, yo creo que es un camino largo. Partamos del hecho de que la Universidad Nacional de Colombia es la única universidad que tiene una escuela de género, digamos, dentro de todas las opciones de otras universidades que podrían tener escuelas de género. A mí me parece supremamente importante. Cuando yo empecé a buscar una maestría de estudios de género, pues me encontré que la única universidad que ofrecía esta maestría es la Universidad Nacional. Que existen estudios de género, todavía no hay pregrado,
en estudios de género. Y a mí me parece muy importante precisamente que se parta de la educación, es decir, deben existir muchísimas más universidades donde se abra esta posibilidad de educación y de formación de la escuela de género, porque a partir de la educación es que se puede, digamos, nosotros y nosotras como docentes podemos llegar al ámbito de la escuela. Entonces es necesario pues partir primero de ese principio. Y en segundo lugar, yo creo que es importante empezar a crear conciencia del quehacer docente. Es decir, yo siempre lo he dicho, nosotros y nosotras no solamente estamos formadas disciplinarmente, es decir, yo no soy solamente licenciada en lingüística y literatura, sino que como mi material de trabajo son seres humanos, es necesario entender que en esa dinámica de formación de seres humanos, de sujetos, de ciudadanos, pues necesitamos otros ingredientes en el quehacer docente. Y dentro de esos ingredientes precisamente está un poco el trabajo de la comprensión de las orientaciones sexuales, de la perspectiva de género, la comprensión también de las diversas identidades de la escuela, la comprensión de los diferentes puntos de vista, los puntos de enunciación, las fugas de jóvenes y jovencitas que están precisamente en formación hacia la ciudad y que posiblemente no, van a estar ubicados como sujetos y sujetas de derecho. Bueno, mil gracias, maestra. En serio que es grato para mí pues tenerte aquí porque has hecho parte pues de mi formación tanto humanística como profesional y pues muchas gracias por todo. No, Mónica, te agradezco y pues para mí también es un placer mostrar un poco la experiencia del docente desde el feminismo, ¿no? Como dice Simone de Beauvoir, las mujeres no nacen sino que se hacen y se construyen y es necesario pues tener claro que existen mujeres que estamos en construcción. Bueno, gracias.